Listo. Bien, bienvenidos esta mañana de día 20 de marzo, día de la primavera. Ya entró hoy en la mañana, aquí a la Ciudad de México, por lo menos ya estamos en la primavera. Bienvenidos a esta nuestra clase. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la nacionalidad, la nación, el Estado. Y a lo mejor se me quedó en el tintero al hablar de que también una manera de adquirir la nacionalidad o perderlas a través de la anexión. Lo menciona el libro. En 1848, después de la que perdimos la guerra, más de 100,000 mexicanos vivían del otro lado de la frontera, o de lo que se movió la frontera. O sea, ellos no cruzaron la frontera los cruzó. Entonces se quedaron. Parte del tratado era de que pues podían conservar su nacionalidad mexicana o adquirir la nacionalidad estadounidense. A veces también no es que no quieras. Y hubo actos de mucho patriotismo y valor en aquellos años. En 1848, después de que se perdió la guerra, el gobernador de Tamaulipas fue a Laredo, Texas, a decirles a los pobladores, ¿saben qué? Esto ya no es México y ya no podemos hacer nada por ustedes. Entendiendo que no querían ser parte de la ciudadanía estadounidense, los habitantes de Laredo, Texas, cruzaron con todas sus cosas del otro lado del Bravo y con sus muertos. Sacaron a sus muertos y los pasaron a México, al lado tamaulipeco. Por eso, cuando tú vas a Nuevo Laredo, Tamaulipas, tiene un letrero que dice Nuevo Laredo, siempre con la patria. Es decir, son esos actos que también van a darle sentido a la nacionalidad mexicana, que si los ponemos en perspectiva, ellos no querían ser estadounidenses, querían ser mexicanos, y lo demostraron no con las palabras, con los hechos. Bueno, después de este pequeño breviario cultural, también me aventé una discusión un día con mis cuatitos guatemaltecos. Decían, es que ustedes no nos dejan pasar por México. Digo, pues nosotros no los corrimos, ¿eh? Ustedes se salieron solitos. Eran parte del Estado mexicano, de la Federación, y después un día dijeron, ya me voy, agarro mis canicas y ya nos vamos. Bueno, ahí los corrió. Ustedes se corrieron solitos. Serían mexicanos, estarían protegidos bajo el lábaro tricolor, pero dijeron, no, ya nos vamos. Pero bueno, vamos a ver con ustedes para empezar esta clase. Perdón, aunque la historia oficial guatemalteca dice, ¿y qué dice? Que México les arrebató la mitad de su territorio. Ah, ¿no? Sí, de Chiapas. Dicen que se los quitamos. Les quitamos todo el Soconusco y Chiapas, ¿no? Entonces, suena una historia familiar. Sí, de hecho, pero eso fue en el 24, estaba Filisola, era el comandante general, se hizo incluso un referéndum, y los chiapanecos dijeron que sí se querían quedar en México. Mira, yo creo que les fue un poquito mejor. Pero bueno, son las dos visiones y tienen razón, ellos dicen que se los quitamos, pero bueno. Ahí te les vamos a quitar otras cosas. Muy bien, vamos a empezar con este pequeño video, nada más para reforzar lo que vimos la semana pasada. Ah, siguen entrando. Perfecto. Quiero compartir con ustedes aquí este video. Y es que antes... Miren. Este es un video de la ceremonia de cartas de admisión. Vamos a ver. Un país que amo mucho, la gente es maravilloso, la comida, la cultura, y de verdad por mí es un placer ser mexicana el día de hoy. Nosotros es un honor ser ahora parte de la familia mexicana. Llevamos acá 16 años y pues tenemos 13 niños mexicanos, amamos su cultura, su gente, sus costumbres, y pues es un honor por fin poder identificarnos como mexicanos. Se siente muy bien porque yo quiero mucho a México. Tengo aquí a muchas de mis amigas, tengo aquí mi casa y
Amo México, me gusta mucho. A mí me gusta mucho el ser mexicano ahorita porque nos abre las puertas muchas más cosas, nos da un futuro mucho más brillante. Una gran emoción, porque después de 22 años viviendo en México y tener hijos mexicanos, la verdad es que siento que es como la cereza del pastel, porque además después de tanto tiempo soy mexicana de corazón. Como extranjera finalmente esperé este momento, que gocé, me di el tiempo de estudiar la cultura mexicana, su historia, de conocer sus bellos estados. Como verán, es un momento emotivo para todos aquellos que de alguna manera llegan a México en busca de una nueva patria, un nuevo hogar. Hay otros videos muy bonitos que ustedes pueden verlos ahí si ustedes gustan ahí en el YouTube. Es parte de esa identidad, de sentirte parte de algo o de alguien. Muchos por sus hijos, por sus circunstancias, porque ya viven aquí, porque han hecho una vida, o porque les encanta México, viven aquí y deciden ser mexicanos. Entonces, esta parte final va a colmar y a coronar todo el trámite que hicieron para hacer su trámite de naturalización. Al final, el secretario de Relaciones Exteriores, el carnal Marcelo, les extiende a nombre de México pues esta bienvenida, su carta, que les da todos los derechos y obligaciones que tienen como mexicanos. Niños, gente de adultos, de todos los colores y sabores, porque México no discrimina, llegan a México y hacen una nueva patria, un nuevo hogar. Es decir, es parte de esa culminación que nos va a dar el trámite migratorio para que sean mexicanos, ¿verdad? Entonces ahí no encontré, quería encontrarles el de Margarita, la diosa de la cumbia, cuando dice que ella era mexicana. Estaba muy bonito porque muy emotiva. Ese no sé por qué no lo encontré. Pero si pueden, ahí ustedes lo buscan, háganlo, les va a gustar. Muy bien. Hasta aquí, pues, no sé si tenemos otra circunstancia, alguna pregunta del tema anterior. Acuérdense que no vamos a meternos mucho, pero ustedes lo van a ver. Sobre sus métodos también de perder la nacionalidad, pueden estar por estar 5 años fuera del país. Claro, es un proceso administrativo, también por servir a otras potencias, a otros gobiernos. Evidentemente hay mecanismos y soluciones. Por ejemplo, si a ustedes les ofrecieran trabajo en una embajada, pues pueden hacerlo, pero tienen que solicitar permiso a las autoridades competentes, porque vas a servir a una potencia que se puede. Mucha gente en México trabaja para embajadas, y eso no les restringe sus derechos, pero siempre y cuando se pidan permiso. Hay choferes, gente secretarias, hay de todo. Entonces, sí, también, bueno, cuando se obtiene la naturalización por medios no claros o hay sanciones, también se puede perder la naturalización, o por declararte extranjero siendo ya mexicano. Hay esas cosas que ustedes las van a ver y ya no nos queremos entrar porque si no vamos a otra. Bueno, vámonos a esta parte de las personas profesor, jurídicas. Mande, Mauricio. Perdón, profesor. En el ejército norteamericano hay muchos mexicanos que se jactan de servir a las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Ese es un mecanismo para perder la nacionalidad? No, acuérdate que ya por las circunstancias que hemos tenido, si son mexicanos por nacimiento, no. Si son mexicanos por naturalización, sí pueden perderla. Si son por nacimiento, aunque anden sirviendo allá en Vietnam o en Corea. Yo tuve un tío que, bueno, primo de mi mamá que sirvió en Vietnam, pero bueno, ellos ya eran más gringos que nada. Y fíjate cómo esas cosas trae a colación algo muy importante, Mauricio. Estos niños que nacen y crecen en los Estados Unidos, ¿qué identificación tienen con México? ¿Se sienten mexicanos? ¿Se sienten parte de México? Sinceramente, ¿de dónde son ellos? Yo tengo 2 sobrinos que nacieron allá. Mis primos son de aquí. Uh-huh. Y sí, mis sobrinos sí se sienten muy mexicanos, aman la comida mexicana.
Qué bueno. Yo estuve viviendo allá con ellos y sí, ellos muy mexicanos. Y ese es qué bueno que lo dice Seba. Hay un problema, y algunos lo podrán ver. El problema de los anglosajones y sobre todo de los gringos con la cultura mexicana es de que no hay una integración cultural. Los mexicanos conservan sus tradiciones, sus maneras de ser, sus costumbres. Entonces hay un choque cultural brutal. De hecho, ahorita, pues no sé si lo habrán visto, hace unos años empezó a tener mucho auge el Día de Muertos, no solo por la película. De tiempo muy atrás, hay una comunidad mexicana muy importante. Y muchos sí se sienten mexicanos, no tienen problema. Entonces conservan ese orgullo por ser la identidad mexicana. Pero también hay comunidades en México que tú las ves son completamente anglosajonas. Un ejemplo, las comunidades menonitas o las comunidades mormonas de Chihuahua. Son de origen netamente europeo, anglosajón, y tú hablas con ellos y te dicen, yo soy mexicano. No, es que yo soy mexicano, no tengo otra patria, aquí nací, aquí crecí, y así fue. Los niños de Morelia que llegaron muy jovencitos, niños, muchos de ellos ya nunca regresaron a España, al final decían, pues yo soy mexicano. Esa es la identidad, de dónde eres, a dónde perteneces. Eso es lo que nos va, aunque estés en el ejército, muchos van al ejército. ¿Sabes por qué lo hacen? Por los beneficios que tienen. Les pueden dar más fácil la residencia, la nacionalidad, todo para sus familias. Contar, pues te van a mandar a Irak, bueno, no importa, ¿no? Pero vas a tener tantos beneficios para tu familia que, bueno, ya quisieran muchos soldados mexicanos tener esos beneficios. Muchas gracias a esas participaciones. ¿Qué tenemos hoy? Pues las personas jurídicas también, las personas morales, las empresas. Si tienen nacionalidad, no la tienen atributos de la personalidad. ¿Qué me cuentan? ¿Cuáles son los atributos de una persona jurídica? ¿Tiene atributos? ¿Tiene algo que contarnos? ¿Qué atributos tiene una persona jurídica? Tiene nombre, patrimonio, domicilio, capacidad de goce y ejercicio. ¿Estado civil? No. No, ¿verdad? Ya. No. Es una ficción jurídica creada por la ley, pues para darle vida a otra persona, ¿no? A partir de otras personas físicas. Y ya lo dijiste muy bien. Tiene domicilio, nombre, patrimonio, todo lo que se puede tener un domicilio cierto y correcto. Pero la nacionalidad aquí es el asunto, como parte de esos atributos. ¿Tienen nacionalidad las personas jurídicas? ¿Deben tenerlo? Sí, bueno, de acuerdo al artículo 8 y 9 de la Ley de Nacionalidad. ¿Qué dice? Dice que sí tienen de acuerdo a que la nacionalidad de los socios, la incorporación al derecho del Estado donde se constituyen, el domicilio de la sociedad y el lugar donde se asienta el control de la sociedad. Esas serían las doctrinas. Eso serían más las doctrinas. Sí. Fíjate bien. Algunos aseguran que es conforme al domicilio de los socios, ¿no? El capital. Pero en realidad, para efectos prácticos, ¿cuál es la nacionalidad o cómo la determinamos de una persona moral? Donde se fija el acta constitutiva, ¿no? Exactamente. Eso es lo que vamos a tener. El acta constitutiva es lo que va a determinarnos la personalidad de la persona moral. Bueno, su nacionalidad. Eso es lo que en realidad va a tener. ¿Dónde se va a hacer el acto constitutivo? La lex loci constitutioni, el lugar donde se va a constituir. Si están estas doctrinas del lugar de los socios, de donde está su residencia del corporativo, pero en realidad en la práctica es de donde está constituida, del derecho donde va a ser constituido. De hecho, esta semana me pasó en la oficina, me llaman para decirme que querían un contrato de una empresa estadounidense, pero que no tenía ni representante en México, ni oficina, nada. Sí puede hacer actos de comercio y todo, pero siempre y cuando tuviera estas cosas y está constituida conforme a sus reglas de su país de origen, excelente, no pasa nada, tiene esa personalidad, pero al final de cuentas, como lo dijo la ley de nacionalidad, el artículo 8, si quieren buscarlo por ahí, ¿quién me ayuda? Requiere la autorización. Sí, en el artículo 17 de la ley de migración requieren autorización, pero para ahorita, para casos prácticos, y como usted lo dijiste muy bien, Mauricio, vamos a revisarlo vamos a compartir la pantalla. Así se veía bien. Ahí está bien, ¿se ve? ¿Quiénes son las personas morales? Bueno, pues la nacionalidad mexicana, las que se constituyan conforme a leyes mexicanas y tengan el territorio nacional en su domicilio.
Exactamente. Las personas físicas y no extranjeras deberán cumplir lo señalado por el artículo 27 de la Constitución. Y ahí vamos un poquito a esta parte histórica. ¿Qué señala el artículo 27 de la Constitución? Que es muy importante, que se llama la cláusula ¿qué? Calvo. Carlos Calvo era un jurisconsulto argentino que estaba viendo la necesidad de que las personas, los extranjeros, pues quedaran bajo la tutela de las leyes nacionales, porque muchos de estas, en el siglo XIX y el principios del XX había una migración grande en Sudamérica. Y había un problema de que pues todas estas personas recurrían o sentían que tenían un privilegio mayor por ser extranjeros y recurrían a sus gobiernos, a sus legislaciones, para tener un privilegio, tener una mayor ventaja en la impartición de justicia. Y entonces Carlos Calvo va a crear esta cláusula, donde dice, no, hay una renuncia por parte de estos trabajadores, y entonces dice que, cuidado, de estas personas, y entonces deberán de considerarse como nacionales. Y en caso de que pidan la protección de su estado, perderán, ¿sí?, los bienes o propiedades que tengan. Claro que en los hechos a veces es difícil. Por ejemplo, ahorita en la semana ustedes vieron un pleito del presidente con las mineras. ¿Y las mineras de qué origen son? Algunas de ellas. Canadienses. Canadienses, y obviamente pues van a pedir la protección de Justin Trudeau o Justin, como le quieran decir. Entonces, estas personas físicas o morales se deben de considerar nacionales conforme a la doctrina o la cláusula Calvo, ¿no? Y si hay un conflicto, bueno, pues deben de someterse a las leyes nacionales. Y en caso de no hacerlo, bueno, las pueden perder sus bienes o sus derechos que hayan adquirido en México. Es decir, se deben de sujetar a las leyes de México. Pero yo creo que ellos invocarán a los tratados internacionales, ¿no, profesor? Más que a la legislación canadiense o mexicana. Ahí sí tendrían que irse a un panel de controversias en donde, bueno, van a estar pendientes de los acuerdos que se puedan llegar, las consultas, a todos los arreglos previos a llegar a un arbitraje comercial. Pero puede ser, hay caminos o alternativas, pero no porque intervengan directamente sus gobiernos. Es decir, en el siglo XIX y XX era muy común, incluso acuérdense la famosa guerra de los pasteles. Es una guerra en la que un pastelero francés en el puerto de Veracruz se siente ofendido porque le dañaron su pastelería y va y le reclama, pide la protección del gobierno francés y vienen y nos ponen los buques de guerra enfrente. Esa es la idea. Y nos los ponen enfrente, o la intervención francesa de 1862. Venían a cobrar 3 millones de pesos y se gastaron 300 en la invasión. Un poquito caro, ¿no? Pero bueno, esos eran bueno, había otras consideraciones políticas y sociales por parte de Napoleón III en tener aquí a alguien que estuviera haciéndoles el trabajo para tener un emporio francés. Pero básicamente, sin meternos mucho, porque por eso ponemos las dos unidades en una sola, la nacionalidad de las personas morales que son del lugar en donde se constituyen. No nos vamos a meter mucho en eso, simplemente en el examen así vendrá, ustedes lo van a ver y estarán. ¿Qué necesitan para poder trabajar en México? Lo que dijimos hace un rato, si están constituidas, qué bien, déjenme nada más aquí el 17, lo que estamos viendo ahorita con Mauricio que platicamos y que pasa muy seguido. La ley de inversión extranjera en sus artículos 17 y 17, ¿a qué dicen? ¿Quién nos tiene por ahí? Pasa mucho. Déjame ponerla. Y me llegó esta semana exactamente ese caso. Dicen, licenciado, queremos hacer un contrato con ustedes, pero la empresa no tiene representación en México. ¿Qué se puede hacer? Ya se me fue. Ay, me fui hasta arriba, fíjate. Bien, las personas morales, aquí los vamos a tener. Sin perjuicio de los establecidos tratados y convenios internacionales, las personas morales extranjeras que pretenden realizar habitualmente actos de comercio en la República
y habla del Código Civil, de alguna de sus artículos, sobre todo dice esto de que estén reguladas, que no estén reguladas por las distintas del Código, dice, tienen de obtener, primero, que dichas personas comprueben ser constituidas de acuerdo con las leyes de su país. ¿Esto para qué? Pues para determinar su nacionalidad. Ve que el contrato social y demás documentos constitutivos de dichas personas no sean contrarios a los preceptos de orden público establecidos en las leyes mexicanas. Cuando vamos a ver orden público, son leyes que son protectoras de nuestro orden interno, que no permiten que se aplique el derecho extranjero dentro de México. Y este es el importante, por decirlo así. En el caso de personas a que se refiere la fracción 1 del artículo anterior, que se establezcan en la República o tengan ahí alguna agencia o sucursal, o en el caso de personas a que se refiere a la fracción 2, que tengan representante domiciliado en el lugar donde van a operar, autorizado para responder por las obligaciones que contraigan. Estos dos artículos te van a dar la pauta de por si no están constituidos conforme a las leyes mexicanas. Acuérdense que hay empresas que tienen cláusulas de exclusión de extranjeros y otras que los admiten, pero pueden conservar su elemento de ciudadanía mexicana. Depende de cómo estén constituidas. Últimamente he visto muchas empresas formadas por chinos y son mexicanas. Todos los socios son chinos, pero están establecidas aquí en México. Y cuando me presentan toda su documentación, lo estoy viendo, bueno, todo este es chino, y nada más el único que es mexicano es el representante legal. Y eso porque es el que tiene que ir a hacer los trámites, el comisario y nada más, que es su gestor. Pero muchas personas extranjeras pueden constituir empresas morales con nacionalidad mexicana para efectos fiscales, tener su RFC, su certificado de cumplimiento de sus obligaciones, su acta constitutiva bien mexicana, y se van a considerar como mexicanos cumpliendo el asunto del 27 constitucional, que es renunciar a la protección de sus gobiernos en el caso de que haya una controversia. Pero si no la tienen, bueno, pueden trabajar, pero con los permisos necesarios aquí en México. No nos vamos a quedar mucho en esta clase porque es esa nada más. La nacionalidad de una persona jurídica se va a tener, como dijo muy bien Mauricio, por el lugar de su constitución o donde se hayan constituido, que es lo que es el principio jurídico, la lex loci constitutione, el lugar donde se constituyen los actos. Mande. Julio César, la unidad 7, por favor. A ver, gracias María Luisa, ya te iba a decir que no estamos viendo la unidad 7. Muy bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre la unidad 4? Que es así muy breve, muy rápida. Ahora sí, vámonos a la condición jurídica de los extranjeros. ¿Quiénes son los extranjeros? ¿A quién vamos a considerar extranjeros en México? ¿Quiénes son? ¿Los que no son nacidos en México? O sea, una vez me decía un compañero así en una clase, pues los que no nacen en México. Le digo, pues no sé, yo conozco muchos mexicanos que no han nacido en México y son mexicanos, o son naturalizados. ¿Quiénes son los extranjeros? ¿Quién nos van a definir? ¿Quién nos define los extranjeros? Profesor, el artículo 33 constitucional dice que son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. Los extranjeros tienen dos grandes derechos, que es permitir el ejercicio de sus garantías individuales establecidas en el artículo 8º constitucional. Estas son petición y acción. Sí, efectivamente. Y tienes razón, petición. Hace algunos años tuve una secretaria que había nacido en Estados Unidos y ella sí tenía su nacionalidad estadounidense. Y su exmarido la divorció ilegalmente con una notificación falsa. Se mete al búho legal y encuentra que ya está divorciada en el juzgado primero de lo familiar. Le dice, licenciado, ya estoy divorciada. ¿Y te enteraste? ¿Te dieron tu derecho de audiencia? No, y ni me enteré. Y entonces, pues evidentemente fuimos al juzgado, pedimos el expediente, le habían notificado fantasmagóricamente en un domicilio que ni ella conocía, ni le dijeron que era estilista y era contadora, secretaria. Y entonces, pues evidentemente había una violación flagrante a sus derechos. Y siendo extranjera, aunque mexicana en todo sentido, por origen y por condiciones, me dice, ¿qué hacemos? Es un caso práctico realmente del derecho internacional. ¿Qué hubieran hecho ustedes ahí? Ya está divorciada, ya hay sentencia. Habían pasado 30 días. Un incidente de nulidad podría ser. O directo. ¿Mande?
En estos casos, el incidente estaría bien planteado, pero nos llevaría a un camino distinto, porque ya incluso se habían pasado los términos para hacerlo, habría que considerar el término. Lo que hicimos fue un amparo indirecto, diciendo que apenas nos habíamos enterado y como a partir de que nos habíamos enterado, pues teníamos 15 días para interponer el amparo, a partir de que nos dimos cuenta del acto reclamado. Y evidentemente eso hicimos hacer, el derecho de petición, que le dijimos al juez. Pues, al juez de distrito, ¿no? Violaron mis derechos, mi garantía de audiencia, mi garantía de serio de identidad en juicio y de todo demás. Y aparte soy ciudadana de los Estados Unidos. Pido se me reconozca esa calidad y por favor no se vulneren mis derechos. Evidentemente nos concedieron el amparo porque probamos que la habían emplazado ilegalmente. Y también por el asunto del derecho de petición. Aun cuando fue estadounidense ella, tenía todos los derechos que le consagra la Constitución, el artículo primero, y todos ellos, tan solo el artículo primero le garantizaba los respetos a sus derechos humanos, y el artículo 15, y el 16, el 14, el 15 es de la extradición. Entonces, este tipo de consideraciones y el derecho de petición, sí tenía derecho a esta protección de la justicia, y como tal, pues lo hicimos. Además le puse ahí en la mano de amparo, y si no me conceden mi amparo, me voy a ir a quejar con el embajador, con mi gobierno. No hubo necesidad, ¿no? Eso fue lo bueno. Entonces también nos lo va a decir, y vamos a ver la ley de nacionalidad en su artículo 2, que nos va a decir, bueno, en su artículo 2, la fracción 3, dice, perdón, 4, extranjero, aquel que no tiene la nacionalidad mexicana. Jóvenes, esta es pregunta de examen, ni se las tengo que repetir. Sí la vamos a tener bastante comúnmente esto de la nacionalidad. Pues sí es el artículo, ¿no? El 33. Bueno, pues aquel que no posee la nacionalidad mexicana, así también lo repite la ley de nacionalidad. Extranjero, aquel que no tiene la nacionalidad mexicana. Es decir, no tiene que ver dónde naciste, simplemente que no seas mexicano. Y bueno, básicamente, ¿cómo van a ser tus documentos para acreditarlo? Bueno, tu acta de nacimiento, tu certificado de nacionalidad mexicana, la carta de naturalización, tu pasaporte, cédula de identidad ciudadana, tu matrícula consular, eso lo dan fuera del país, banda magnética, todavía no la tenemos, identificación holográfica, todavía estamos fuera de todas esas circunstancias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos aquí. Y el 8, pues precisamente la novela, ¿no? Personas físicas o morales extranjeras deberán cumplir con lo señalado en el artículo 27. Tengo llamado, perdón, no lo vamos a tomar, nos quita tiempo. Déjenme cambiar aquí. Profesor, una pregunta. Yo conozco a una persona que es hija de padres mexicanos, pero nació allá en Estados Unidos. Obviamente pues, tiene la nacionalidad estadounidense. Y le pregunté en una ocasión, oye, pues tú tienes la nacionalidad mexicana. Y no tenía conocimiento, no lo ignoraba. Dice, no, pues no sé. Yo solo vengo de visita con mi pasaporte. He venido 5 veces a México en 30 años. Y pues no sé, investígamelo, ¿no? Digo, pues es que es porque eres hija de padres mexicanos, ¿no? Entonces, ella tiene la nacionalidad, o sea, no es extranjera, aunque solo venga de visita a México. Sí. Pues sí, en su caso, pues prefiere viajar con el pasaporte de los Estados Unidos, ¿no? Entra y sale bien, lo que le llaman ellos es American Citizen, está bien, y podría hacerlo con el pasaporte mexicano, dependiendo de sus circunstancias. Pues no lo tiene. Me decían sus hermanos que normalmente no les interesa, teniendo el pasaporte norteamericano, no les interesa, no les preocupa. Pues imagínate, si tienes el pasaporte del imperio, ni siquiera requieres visa. Es lo curioso, los estadounidenses no requieren visa para entrar a México. No. Pero nosotros sí requerimos la visa para entrar a Estados Unidos. Todavía hace algunos años teníamos el privilegio, o vamos a decir así, la cortesía de Canadá, de que no requeríamos visa para entrar a Canadá. Y después de un tiempo dijeron, no, también tienen que pedir visa a los mexicanos, pero tampoco requieren visa a los canadienses que vienen a México, ¿no? Esa falta de reciprocidad, pero lo entendemos, cada quien cuida su patio trasero. O sea que en este caso, ella que nació allá y uno de sus hermanos
sí tienen la nacionalidad, pero simple y sencillamente no tienen un documento con el cual demostrarlo. En su caso, pues tendrían que ir al consulado y hacer todo el trámite. Es donde tienen que ir a hacer el trámite, en el consulado mexicano más Aquí se cercano. manejan como... Sí lo pueden se hacer. manejan como extranjeros, ¿no? Aunque tengan la nacionalidad, se manejan como extranjeros. Se manejan totalmente. Y si pasa algo, van a la embajada estadounidense a pedir ayuda y protección. O sea, no están pensando soy mexicano. Están pensando soy estadounidense. Teniendo una forma más mexicana de hablar que uno. En serio. Son de Jalisco y tienen una forma muy así ranchera, pero son de allá. Suele pasar. Por eso te digo esto. Yo conocí unas niñas alemanas. Vivía yo en Quintana Roo hace muchos años. Y estas niñas ya tenían 4 o 5 años viviendo en México. Y hablaban alemán, pero no les gustaba. Y decían, yo soy de México. Ellas estaban contentas en México. No conocían Alemania, habían nacido allá, pero pues, conocían su patria, pues era México. Cuando eran alemanas de origen. O sea, ¿de dónde te identificas? ¿De dónde eres? Tu pertenencia. Es importante el sentido de pertenencia. Bueno, vámonos un poquito también. Ahora, la ley de inmigración nos va a dar ciertos principios. Esta es una norma de vocación internacional y nos va a dar ciertos principios importantes que van a ser en beneficio de los extranjeros. Artículo 2 de la ley de inmigración. Vamos a tener principios rectores. La política migratoria del Estado mexicano en el conjunto de decisiones estratégicas para alcanzar objetivos determinados con fundamento en principios generales. Y tienen unos principios que son bastante proclives a lo que son las normas jus cogens del derecho internacional. Respeto irrestricto a los derechos humanos de inmigrantes nacionales y extranjeros. Este es primordial desde las reformas de 2008 acerca de los derechos humanos. Acuérdense que ya estamos en una etapa más garantista, ¿sí? Y sea cual fuere su nacionalidad, su origen, el género, etnia, es decir, el respeto debe de ir por delante. Hay ahorita movimientos, sí, sobre todo para las cuestiones de los niños, niñas y adolescentes que viajan solos. Segundo, congruencia de manera con el Estado mexicano que garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales. Es decir, pues cómo reclamo los derechos para otros cuando no respeto los de los extranjeros, que también hay historias de los de inmigración aquí en México que son bastante deplorables, ¿eh? Es un sector que todavía se tiene que limpiar mucho de corrupción. Hace muchos años me estaban pidiendo que si les ayudaba a ingresar unas muchachas europeas del este, pero no eran bailarinas, eran teiboleras y no, eso sí dije yo. Ahí yo no le entro porque estás hablando de gente con otros intereses. Otro, el enfoque integral acorde a la complejidad de movilidad internacional que atienda las diversas manifestaciones de inmigración, tránsito, destino, retorno de inmigrantes, es decir, el aspecto fundamental humanitario. De eso es bien importante. Responsabilidad compartida con diversos países, con instituciones nacionales y extranjeras, sobre todo con labor del patrón. Imagínate, pues tienen que coordinarse. Cuando encuentran gente en el río Bravo, ahí nadando entre los dos ríos, pues tienen que coordinarse. Hospitalidad y solidaridad internacional con personas que entran en un nuevo lugar de residencia. México ha sido por años un país de origen y en el sentido más bien de destino de asilo político o de gente que está pues siendo perseguida, ¿no? Me acuerdo mucho en los años 80 hubo una migración guatemalteca importante por la guerra. Muchos de estos guatemaltecos, si no salían de Guatemala a tiempo, hubieran sido asesinados brutalmente por la guerra fratricida que tenían entre ellos y cruzaron a México y se les dio protección y muchos ya no regresaron, se quedaron en México. La otra es la facilidad de movilidad internacional, salvaguardando el orden y la seguridad. Es decir, sí se permite ese tránsito, pero últimamente cuando los ves en caravanas, pues sí, hay conflictos internacionales bastante serios, ¿no? Y sobre todo para combatir el tráfico y secuestro de inmigrantes o la trata de personas. Se ha demostrado y en algunos casos que estas grandes migraciones son hechas por gente con intereses más allá de los humanitarios o los migratorios. Traen intereses económicos muy fuertes, incluso algunos ya hasta los metieron al bote. Había unos que se llamaban Migrantes sin Frontera o algo así. A sus líderes los metieron un ratito al bote y ya no se volvió a saber de ellos porque básicamente estaban haciendo un negocio de la migración, no algo que fuera natural. Y la otra era la complementariedad de los mercados laborales con los países de la región. Bueno, pues sí, tenemos necesidad de mano de obra en los países y demás, hay que regularla. De hecho, hay mucho guatemalteco en Chiapas trabajando y van y vienen. Equidad entre nacionales y extranjeros. Bueno, pues eso es el respeto a esas garantías individuales, ¿no? Todos los extranjeros que viven en México
tienen las mismas garantías que tenemos los nacionales, excepto pues las de votar y ser votado y participar en cargos de públicos o participar en el ejército. Fuera de eso, muchos de nuestros connacionales que adquieren la nacionalidad tienen todos los derechos. Y si son extranjeros, también se les respeta su derecho a la propiedad, al estudio, al acceder a los servicios médicos, en fin. Reconocimiento de derechos adquiridos de migrantes. Bueno, tienes vínculos familiares, laborales y de negocios, bueno, van a tener hechos y compromisos. Hay que respetarlos. La unidad familiar al interior de niños, niñas y adolescentes. Esto es un tema de carácter muy delicado, muy sensible, porque ustedes lo vieron con las políticas de Trump. Incluso antes de Trump ya se venía haciendo separar familias en los Estados Unidos. Incluso si ustedes son fieles seguidores de la ley y el orden, hubo un capítulo que trataba sobre de eso, ¿no? De cómo separaban a niños, niñas y adolescentes de sus padres. Y en México este es un principio que no se permite. La integración social, bueno, pues entre nacionales y extranjeros, ¿no? Con base en lo que es el multiculturalismo, la libertad de elección, el respeto a las culturas. A partir de 1913 o 10 de la matanza de chinos en Torreón, no he sabido de un evento que nos avergüence por ser xenófobos. En realidad no. En los años 30 recibimos cientos de inmigrantes por las guerras que ya estaban vislumbrándose en Europa, como el exilio español. El retorno también, si hay necesidad de que regresen a sus comunidades, pues dar todas las facilidades. Estos son algunos de nuestros proyectos y demás de los derechos que tenemos para los migrantes, incluso los de la salud. Si un día se van ustedes ahí por el Hospital General, van a encontrar que hay muchos centroamericanos, ¿eh? ¿Se les permite el acceso a los servicios médicos? Claro que sí. Cuando ya no encuentran allá en sus países de origen la manera de tener acceso a servicios médicos, muchos de ellos que son gente muy pobre, lo primero que hacen es cruzar la frontera y vienen a México. ¿A qué vienen? Pues a buscar el auxilio. Y dentro de la circunstancia migratoria, bueno, pues vamos a tener estas protecciones, va a participar pues la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de los Exteriores, el Instituto Nacional de Migración y otras auxiliares como la de Turismo, la de Salud, la FGR y pues el DIF. Sobre todo el DIF, les voy a decir por qué. De hecho, el año pasado hubo reformas en materia de la ley de migración precisamente para robustecer la protección a niñas y niños adolescentes que viajan solos. Los niños y niñas y adolescentes no pueden ir a las estaciones migratorias. Es un eufemismo que les llamen estaciones migratorias o que van a salir. La verdad es que los detienen y son circunstancias terribles. Los niños y niñas y adolescentes viajan solos muchas veces y ellos no pueden ir a esas estaciones y entonces interviene el DIF, que es que los debe atender por qué van y por qué viajan solos. Son personas vulnerables, de estos grupos vulnerables que son pues las ancianos, las mujeres embarazadas que viajan solas, los niños, quienes vienen persiguiendo de delitos, ¿sí? Los indígenas, grupos indígenas. Y nada, porque ahorita no tengo la oportunidad, pero me gustaría pedir a un buen amigo y hermano que trabaja en el DIF. Me ha contado historias de niños y niñas y adolescentes migrantes que si te las contaras llorabas conmigo, por la crueldad de la vivencia que tienen y llegan a ser realmente víctimas de grupos que no tienen nombre para decirlo así, son gente que no conocen lo que es la humanidad, literalmente. Me ha contado historias que digo, me vas a hacer llorar, o sea, literalmente que dice, hermano, hay gente tan perversa que abusa de estos niños como si fueran mercancía, como si fueran basura. Entonces ahí interviene el DIF, tiene que intervenir por estos niños, rescatarlos y llevarlos no a las estaciones migratorias, sino a que les den auxilio, protección, terapia, atención consular, es decir, todas estas instituciones están entrando porque hay un problema social brutal. Nos quejamos un poco en los medios de comunicación, es que en Venezuela es una gran, es una dictadura, Maduro es un terrible. No vemos lo que pasa en Honduras, que es una democracia simulada, es un feudo de unos cuantos caciques y lo único que pasa ahí es que es el país más pobre y atrasado de la América Central y expulsa cantidad de pobres que llegan a este país o los niños, muchísimos niños. Entonces, este tipo de cosas pues no se deben de permitir, pero bueno, las vamos a estudiar un poquito después. Y bueno, ahora sí, vamos a estar a la calidad migratoria. La calidad migratoria, ya hago esto es de examen, ¿eh? Solo hay 2 calidades migratorias. Artículo 52, ¿qué dice? ¿Cuáles son las calidades migratorias que existen? Aparte de visitante, solo son 2. ¿Cuáles son?
residente permanente y residente temporal. Eso es todo, Eva, gracias. No hay más, es temporal o permanente. Si te pregunto en el examen, las calidades migratorias que existen son temporal y permanente. No te vayas a equivocar, porque luego agarran y me echan toda la... No, es temporal o permanente. Artículo 52 de su ley de migración. Que me voy por para acá. La ley Profesor, una pregunta. Mande. Yo tengo el compendio de agenda de los extranjeros, pero es 2020. Estoy viendo que en internet, en la Cámara de Diputados está, no sé si está actualizada el 2021, porque trae fecha ahí el archivo de 21, no sé si sea el año, y la ley de migración viene también 2020. Nomás una pregunta, ¿habrá habido modificación para este año de esas dos leyes? No, fue del 20. Fue del 20, de por ahí de mediados de octubre, vino la reforma. Les voy a pasar. Okay. Sobre todo fue reforma para el beneficio de niños, niñas y adolescentes. Hubo incluso hasta un conversatorio con Derechos Humanos, la Convención Nacional de Derechos Humanos, exclusivo para eso. Participaron distinguidos políticos, académicos, gente que se dedica al cuidado y protección de los migrantes. Y sobre todo vieron esa parte, la parte de la reforma a la ley, de proteger a sobre todo a los niños y niñas y adolescentes, que te digo es un fenómeno que no respeta. O sea, cientos de niños salen a la frontera o incluso los usan, ¿sabes para qué? Para decir que es el menor, el hijo, el sobrino, y con eso poder cruzar a Estados Unidos. Sí, es complicado. Bien. Profesor, entonces ¿la calidad es visitante o residente? Vamos a eso. Mira, el artículo 52. Los extranjeros podrán permanecer en el territorio nacional en las condiciones de estancia de visitante, residente temporal y residente permanente. Lo importante es la residencia. Por eso es temporal o permanente. Puedes estar de visitante, pero no eres residente. ¿Qué es un visitante? Bueno, pues vienes 5 o 6 días a Cancún a pasar tu playa, pero no eres un residente, ¿verdad? Pero bueno, los importantes es temporal o permanente, porque al final de cuentas vamos a tener bastantes categorías. Puedes estar sin permiso para realizar actividades remuneradas. ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues vas a poder estar 180 días. Es un turista más o menos. ¿Cuánto tiempo permanecen los canadienses? Pues bastante tiempo, ¿eh? Sin permiso para realizar actividades remuneradas, es decir, no puedes trabajar. O la otra es con permiso para realizar actividades remuneradas, pero tiene que ser con asunto académico, artístico, deportivo, cultural, ¿no? Los artistas, algunos que otros deportistas que vienen a jugar o vienen a estar un rato, pueden por una remuneración estar aquí. Imagínate, pues vienen al Abierto de México, pues deben de venir con alguna categoría migratoria, ¿no? Los tenistas o vienen a la temporada de béisbol de la Liga del Pacífico, porque pues en Estados Unidos no está, tienen que entrar con alguna categoría. Visitante regional, pueden autorizar a un extranjero nacional de países vecinos. Yo les decía a los guatemaltecos, entran a trabajar normalmente un ratito, van a estar o vienen a comerciar 7 días con permiso de recibir remuneración, sí pueden. Entonces, bueno, pueden estar en la frontera, regiones fronterizas, para estar su visita temporal. Trabajo fronterizo, igual. Pueden estar un rato en los límites territoriales, pueden entrar y salir cuantas veces lo deseen. Esto es importante también. Por razones humanitarias, este es importantísimo. Porque puede ser ofendido, víctima o testigo de algún delito. Puede ser de verdad alguien que se quieran privar de la vida en algún otro país y estás huyendo por tus condiciones ideológicas, de condición social, religiosas, todo aquello que ponga en peligro tu vida, entonces se le puede autorizar su estancia como visitante por razones humanitarias y por el proceso que se da. Y lo importante también, les decía, niños, niñas y adolescentes migrantes. Esto es bien importante porque no se les puede negar la protección del Estado mexicano. Ya me fui para acá. Hoy. ¿Han conocido casos de niños y niñas migrantes? Nosotros no tanto por la Ciudad de México, pero si fuéramos a los estados, de verdad está difícil. Por ejemplo, se dice, los que son acompañados, si en caso de niñas y niños adolescentes acompañados y separados, la autorización de esta condición de estancia beneficia de manera solidaria a la persona adulta a cargo de su cuidado. Es decir, no los puede separar, tienen que estar juntos. Y entonces se les debe dar la protección por parte del DIF. No pueden ir los menores a las estancias migratorias.
No, eso está prohibidísimo. O sea, es realmente una cárcel, una estancia migratoria. Es un eufemismo lo que dicen de que, bueno, es que están temporalmente por allí. No. Y los de fines de adopción, bueno, ¿cuánto tiempo pueden permanecer? Pues todo el tiempo que dure el proceso. Todo lo que van a esperar, van a estar aquí en México para organizar los trámites. Y el temporal, bueno, pues nada más está un tiempo, no mayor a 4 años, viene por algunas circunstancias, y ya si tiene hijos o hijas, bueno, pues ya tiene otra circunstancia. Pueden traer su cónyuge, su concubina, su peor es nada, sus padres, pueden estar por aquí. Y al final, los estudiantes. ¿Cuánto tiempo puede permanecer un estudiante? Bueno, pues todo el tiempo que van a durar sus estudios. Ahí en la facultad tuve hace 2 años un alumno coreano, el Kim, un gran alumno, y era curioso, él trabajaba en Monterrey, creo que era directivo de una empresa muy importante, cada 8 días venía a México. Y digo, bueno, qué capacidad de pago para estar viniendo cada 8 días en el avión. Imagínate cómo era su capacidad. Pero estaba aquí muy feliz el Kim. Y el temporal, el permanente, es aquel que pues ya permanece en el territorio nacional de manera indefinida, con permiso para trabajar a cambio de remuneración. Es decir, hay bastantes categorías, pero lo importante es ser permanente o temporal. Muchos extranjeros llegan a México con esas circunstancias, llegan como temporales y después dicen, no, me quiero quedar ya porque ya me gustó mucho. Me habló hace poquito una colombiana, y me dijo, es que licenciado, ya no quiero regresar a Colombia, ya me encantó, estoy muy feliz aquí. ¿Qué puedo hacer? Pues hágase tontita, consígase un novio y cásese. Entonces, vamos a hacer cómo se puede para que usted se quede. Pero ya no quiso regresar. Entonces, estas condiciones van a dar las posibilidades a los extranjeros que se queden en México, ellos puedan tenerlo. Hay sanciones por si te quieres inmiscuir de manera terrible o bien. Hay, acuérdense, 2 maneras de ingresar a México de estancia, que es la regular y la irregular. ¿Cómo es el ingreso regular? ¿A qué se refiere un ingreso regular? Son aquellos que ingresan ya sea en avión o de manera terrestre y presentan su documentación. Y de manera irregular son aquellos que entran de manera ilegal, como por ejemplo las caravanas estas que han querido pasar. Exactamente. Hay sanciones y también faltas administrativas, lo vamos a ver en la siguiente, pero sí, hay muchos que entran de manera regular, vienen con sus papeles, su documentación, entran por los aeropuertos, las aduanas, pero muchos entran de manera furtiva, sobre todo, ¿saben quién? Estos que andan cometiendo ilícitos en algunas colonias, no voy a referirme a nacionalidades porque hay gente muy buena, pero de ciudadanos de otras nacionalidades sudamericanas, entran de manera irregular porque nuestra frontera sur es muy porosa y se meten. Y entonces, pues, ahí andan, como no tenemos un control de ellos, pues andan haciendo delitos y luego aparecen en las noticias, ciudadanos de cierta nacionalidad andaban robando casas o clonando tarjetas en tal alcaldía y ya los regresan. Pero bueno, el asunto es que no se queden en México. O estos que andaban ahí haciendo estos fraudes de la gota a gota, no sé si supieron ustedes, de estos ciudadanos de otras nacionalidades que prestan dinero con un fuerte interés y andan amenazando y extorsionando a las personas. Le llaman el gota a gota. Es una manera de extorsión muy sofisticada que ahí tienen. Pero bueno, estos son los extranjeros, acuérdense, ¿quiénes son extranjeros? Los que no tienen la nacionalidad mexicana. Y vamos a ver después sus condiciones de estancia, cómo se pueden quedar, qué pueden hacer, si no están bien, pues en la expulsión, su retorno asistido si se quieren salir, el traslado de presos a sus países de origen y sobre todo de poder entender de que pues las leyes están para proteger al extranjero basados en los principios de los derechos humanos. Y que si Profesor, no se respetan esos, mande. Dime, Paulina. Entiendo que las calidades migratorias son 3, la de visitante, la de residente temporal y la de residente permanente. Sí, pero en realidad te voy a ser sincero, si tú te lo pones bien, son 2, es temporal. A final de cuentas, ¿qué es un visitante? Es temporal. Por eso se dice, o algunos aseguran que son 2. El decirlo visitante, pues está bien, pero a final de cuentas eres temporal. Todos son temporales en lo que no son permanentes. Las 2 grandes maneras de hacerlo es temporal o permanente. Hasta allí, bueno, ese es mi criterio. Si los hay también, bienvenidos. Y de repente te digo, porque a mí me tocó de niño ver muchos extranjeros en mi casa. Mi papá arreglaba pasaportes para extranjeros y me tocó ver desde los que venían cruzando bien el país hasta los desertores de la Guerra de las Malvinas. Me tocó tener unos jóvenes ahí cuando yo era niño, mi papá los recibió. Pues venían huyendo de los golpes de Estado de
Chile, de los argentinos, de los brasileños, de las dictaduras militares sudamericanas, y hacían palidecer a nuestros gobernantes, ¿eh? Eran niños de pecho comparados con estos gorilas que gobernaban Sudamérica, y muchos extranjeros llegaron en esas épocas. Y es otro motivo de contarlo después, pero en realidad muchos extranjeros están en nuestras fronteras todos los días, comercian. Se dice que aproximadamente hay 1 millón de estadounidenses en México. Imagínate, es una gran cantidad. Fuera de los Estados Unidos es la población más grande que hay. Y están viviendo en México, se les respetan sus derechos. Hay españoles, canadienses, venezolanos, colombianos, argentinos. Hay comunidades enteras de muchas nacionalidades. Cuando ganó Alberto Fernández la presidencia y vino a México a ver a Andrés Manuel, se presentó en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia. Y yo fui a verlo pues, para aprender, ¿no? Como maestro aquí de la materia. No, si éramos 20 mexicanos contra 200 argentinos, pues éramos minoría. Muchos argentinos que viven en México fueron a ver a su presidente. Es una comunidad importante. Me acuerdo mucho cuando en los 2003 o 2004 hubo el problema del corralito financiero, cuando los bancos cerraron y no podían cerrar sus dineritos los argentinos. Fue un problema brutal. Tuvimos una migración argentina increíble. ¿A dónde venían? A México. Artistas, comerciantes, gente que tenían que salir, vete a México a ver qué es allá. Y aquí estuvieron. Y me decían en mi despacho, oiga, doctor, es que no, yo no soy doctor, soy licenciado. Es que ya decimos así a los licenciados. Bueno, pues dígame, doctor. Entonces, muchachos, estas son las calidades migratorias. Si hay alguna duda, pues nos estamos viendo la semana que entra. Y acuérdense, bueno, que extranjero es el que no tiene la nacionalidad mexicana. No que no haya nacido en México, que no tiene la nacionalidad mexicana. Y vamos a ver el 33, porque es muy divertido el 33, que también se le aplicaba antes a los extranjeros que eran indeseables. Ahí hay muchos en México, metiches de derechas y de izquierdas, que no deben andar opinando en política, pero pues que andan opinando. A veces sí deberíamos de aplicárselos como la antigüita, el antiguo PRI. Ya no se hace tampoco. Ya tienen derechos los extranjeros para no expulsarlos con medidas autoritarias que antes sí se aplicaban. ¿Vale? Luego los vemos entonces. Cuídense mucho, son las 3 para la 1 y ustedes tienen cosas que hacer. ¿Mande? Gracias, modifica la Constitución y ya no hay problema. ¿Para qué? Ya está modificada la Constitución tan bonita que nos dejaron en el 17. Sí. Hasta luego, profesor. Cuídense, nos vemos. Bye. Bye, bye, bye. Muchas gracias. Nos vemos. Al rato pongo la clase en el internet. Profesor, buenas tardes. Mande, Mauricio, a tus órdenes. Ay, aquí molestándolo, qué pena me da siempre no, ser tan molestón, perdón. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Que tengo un problema